Feliz sábado, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Estar en la casa del Señor en su santo sábado, ¿verdad? Para recibir la preciosa palabra de Dios, la palabra que transforma el alma. Y por eso es importante, hermanos, el Señor siempre dice, y lo hemos leído muchas veces, que el Señor nos manda que escudriñemos su palabra. ¿Con qué propósito? No para que sepamos más que el hermano, sino ¿para qué? Para asemejarnos a Cristo, para ser transformados a través de su gracia, a través de su palabra. Es el propósito del estudio de la palabra de Dios, ser semejante a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. En esta mañana voy a presentar un tema que muy poco se ha predicado, especialmente en las iglesias de verdad presente. Nosotros como iglesias de verdad presente casi siempre hemos presentado mensajes que tienen que ver, por supuesto, el mensaje de los 3 ángeles, el juicio, ¿verdad? Como lo dice el mensaje del primer ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, nosotros somos una iglesia profética y gloria al Señor por eso. Todos nosotros hemos predicado esos mensajes. Pero quizá se nos ha olvidado algo, de un elemento esencial y vital en la vida de todo cristiano, en la vida de todo creyente. Y ese elemento y ese atributo es nada más y nada menos que el amor de Dios que salva. Así se titula este mensaje que voy a presentar en esta mañana. El amor de Dios que salva. O sea, ¿por qué debemos de conocer esto, hermanos? Porque sucede que el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes es lo que nos va a sostener a nosotros en el tiempo final, cuando llegue la gran prueba para el pueblo de Dios. Obviamente que casi siempre se ha oído en nuestras iglesias, siempre se ha escuchado de que nosotros hemos inclusive criticado a aquellas iglesias que predican sobre el amor, pero tenemos que hacer una diferencia aquí. Hay un amor que mata, pero hay un amor que salva. Esa es la diferencia que nosotros debemos de establecer, ¿verdad? ¿Cuál es el amor que mata? ¿O cuál es ese amor que predica la mayoría de las iglesias populares? Ese amor es que Cristo te ama, no importa cómo tú seas. Si tú eres una persona que todavía tienes pecado, no te preocupes. No te preocupes que nadie ha podido vencer el pecado. Somos salvos por gracia y una vez salvo, siempre salvo. Eso es lo que se predica en la mayoría de las iglesias populares. Un amor que mata. ¿Por qué digo que mata? Porque están engañando a la feligresía con un amor falso. Ahora, hay un amor, hermanos, que es el que nosotros necesitamos tener. Y es precisamente el amor de Dios que salva. Ese amor que nos va, hermanos, a llevar a la salvación y la vida eterna. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, donde fue la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Edgar. Juan capítulo 13, y vamos a leer los versículos 34 y 35. Fíjense bien, hermanos, el mandato del Señor para su pueblo. Se lo dijo a los discípulos, ¿verdad? Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Y dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, ¿qué es lo que va a diferenciar el verdadero discípulo del falso? Que cuando tengamos el amor de Cristo en nuestros corazones, eso es lo que nos va a diferenciar del resto de aquellos que dicen creer en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ahora, fíjense bien, hermanos, dice que un mandamiento nuevo os doy. Por eso es que las iglesias protestantes o las iglesias populares
han malinterpretado este texto bíblico cuando dicen que un mandamiento nuevo os doy. Por eso es que la mayoría de estas iglesias afirman que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. O sea, que la ley fue clavada en la cruz. ¿Por qué? Porque dicen que no, es que ahora hay un mandamiento nuevo. Esos 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz del Calvario. O por lo menos el cuarto, que habla del sábado. Pero dice aquí, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo que nos da el Señor? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Ok? Y dice el Señor en su palabra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tengamos ese amor de Dios. Un amor que el hombre no comprende. Nosotros tenemos un vago concepto de lo que es la palabra amor. Yo les voy a leer aquí, los que tienen la Biblia de estudios, aquí hay un comentario hablando el apóstol Pablo. Yo creo que el apóstol Pablo fue el máximo exponente o el que mejor entendió el amor de Dios. El que pudo más o menos con vagas palabras, pudo definir el amor de Dios que salva. Dice este comentario, o sea, comentando justamente de estos versículos de la lectura bíblica, Juan capítulo 13, versículo 34. Escuchen bien lo que dice, comentando el verso 34 de Juan capítulo 13. El título de este comentario es Un nuevo concepto del amor. Y escuchen lo que dice. ¿Por qué fue llamado este un mandamiento nuevo? Los discípulos no se habían amado mutuamente como Cristo los había amado. Aún no habían visto la plenitud del amor que Él revelaría en favor del hombre. Aún tenían que verlo muriendo en la cruz por los pecados de ellos. Por medio de su vida y de su muerte, habrían de recibir un nuevo concepto del amor. ¿Lo ven? O sea, fíjense bien, hermanos, que los discípulos todavía, hasta el último día de esos 3 años y medio que los discípulos tuvieron con el Señor, todavía ese último día, ya para el Señor ser crucificado, todavía estaban discutiendo entre ellos, todavía ellos estaban peleando por el puesto más elevado, a ver quién era el que iba a estar en el primer lugar, en el primer puesto con el Señor. Pero ellos tenían, hermanos, que ver a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Ellos todavía no entendían por qué el Señor tenía que hacer eso. El mandamiento de amarse unos a otros tenía que adquirir un nuevo significado a la luz del sacrificio de sí mismo, hecho por Cristo. En la luz que brilla desde la cruz del Calvario, habían de leer el significado de las palabras, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso, hermanos, que a mí me gusta mucho la historia de los discípulos, porque los discípulos fueron seres tan pecadores y tan defectuosos de carácter como nosotros. Hasta se peleaban, estaban en la iglesia y se estaban peleando. Pero miren, hermanos, cómo ellos, siendo pecadores, teniendo esos defectos de carácter que tenían, miren cómo ellos fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta que alcanzaron la santidad. Todos ellos, a excepción de uno que se perdió, que fue Judas. Pero la mayoría de ellos, mis queridos hermanos, ellos al principio, con todos los defectos de carácter que ellos tenían, sin embargo, hermanos, tuvieron que ver a Cristo morir en la cruz del Calvario para ellos poder ser completamente transformados a un nuevo hombre en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, nosotros conocemos este versículo que está en el Evangelio de Juan, pero es muy importante que lo leamos. Vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo que yo creo que no lo sabemos de memoria, pero es muy importante que meditemos en este versículo, porque quizás nosotros lo podemos recitar de memoria, pero nosotros no entendemos cuán profundo es este mandamiento, es este versículo. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos ese versículo? ¿Entendemos cuán grande ha sido el amor de Dios? ¿Acaso el Señor estaba obligado a salvar al hombre pecador? ¿Estaba obligado Dios a hacer eso? No. ¿Cuántos mundos no caídos existen en el universo? Ni nos imaginamos cuántos hay. Pero había muchísimos mundos no caídos y el Señor pudo haber dicho, bueno, yo tengo la gran mayoría, yo creo que el 99% están salvos, excepto un 1% que se perdió. Bueno, a mí no me importa, vamos a dejarlo. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo. Oh, hermanos. Fíjense que de tal manera amó Dios al mundo. Por eso es que la sierva del Señor hace tanto énfasis en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros podemos conocer en la teoría, porque lo hemos leído en la palabra de Dios, podemos conocer que Cristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó y ascendió al cielo. Eso lo conocemos todo, y yo creo que casi todas las denominaciones religiosas diferentes a la nuestra. Hermanos, pero realmente podemos comprender cuán grande o qué fue lo que se sacrificó en la cruz del Calvario. ¿Sabían ustedes, y lo dice el deseado de todas las gentes, que el Señor pudo haberse perdido como humano? Porque Él se hizo humano para vencer en la carne el poder del pecado. Él se hizo 100% hombre como cada uno de nosotros, pero nos dejó un gran ejemplo. Como hombre, Él venció en la cruz el pecado. Hermanos, porque el Señor va a venir a buscar un pueblo, pero un pueblo libre del pecado. Ahora mismo, ¿qué se está haciendo en la cruz del Calvario? Ahora mismo, ¿qué se está haciendo allá en el cielo, en el santuario celestial, lugar santísimo? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está haciendo la obra del juicio investigador. Está purificando el santuario celestial, purificándolo de nuestros pecados confesados y arrepentidos. De manera, hermanos, que esa es la obra que el Señor está haciendo, intercediendo por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser declarados justos, como se estaba hablando en la lección de escuela sabática. O sea, ese es el trabajo que está haciendo el Señor ahora mismo en el cielo. Pero usted sabe muy bien, hermanos, que esa intercesión va a llegar el día en que va a terminar, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo Jesús. ¿Se va a levantar de qué? De la intercesión que está haciendo por cada uno de nosotros. Se va a levantar, va a terminar la intercesión. O sea, va a llegar el día en que eso va a concluir. Esa obra de purificación. Y dice que después de eso va a venir tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son ellos? Todos los que se hayan escritos, que tengan sus nombres escritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Esos son los que vamos a ser salvos. Tenemos que aprender a incluirnos en ese grupo, mis queridos hermanos, porque para eso estamos aquí. Estamos luchando por nuestra salvación, cada uno de nosotros. No debemos de perder la fe, aunque la palabra de Dios dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ojalá ese no sea el caso nuestro. Ojalá que nosotros seamos de ese pueblo que va a tener fe, como lo dice el conflicto de los siglos. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Así lo dice el conflicto de los siglos en la página 664. Oh, hermanos, pero cuán poco comprendemos nosotros ese gran sacrificio que hizo el Señor. De tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, no cabe en la mente del hombre pecador ese gran amor que Cristo sintió por la raza pecadora, de entregar su vida. O sea, Dios hecho hombre muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si nosotros nos pudiésemos apersonar de ese gran sacrificio, si pudiéramos entrar profundamente en lo que dicen esas palabras, yo creo que nuestra vida cambiaría. Yo creo que ya nosotros no tomaríamos esto como un jueguito. Dejaríamos de jugar a la iglesia y yo creo que nos enfocaríamos en nuestra salvación con temor y temblor,
Recuerden, estamos en juicio y no sabemos en qué momento nuestros nombres van a ser llevados en el tribunal del cielo. No sabemos si en este momento estamos siendo pesados. Ojalá nunca seamos pesados en balanza y seamos hallados faltos, hermanos. Escuchen lo que dice el otro comentario hablando de este versículo, que es la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Edgar, de Juan capítulo 13, versículo 34. Dice aquí el subtítulo: revelar un amor especialmente tierno. ¿Entendemos esa palabrita? Revelar un amor especialmente tierno. Yo creo que esa palabrita como que no la conocemos, la palabra ternura. ¿Ok? Dice así el comentario: ¿por qué era este un nuevo mandamiento para los discípulos? Las palabras, como yo os he amado, todavía estaban por cumplirse en la ofrenda que Él pronto haría por los pecados del mundo. Los discípulos debían amarse unos a otros como Cristo los había amado. Debían manifestar por los hombres, las mujeres y los niños el amor que moraba en sus corazones, haciendo todo lo que pudieran para la salvación de ellos. Pero deberían revelar un amor especialmente tierno por todos los de la misma fe. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que dice el Señor aquí a través del espíritu de profecía? Hermanos, ese es el amor que nosotros como cristianos debemos revelar. Pero a veces nosotros como cristianos, a veces inclusive hasta en la expresión del rostro se refleja si usted tiene ese amor o no lo tiene. Yo no sé por qué, a veces yo me pregunto, ¿por qué nosotros estamos tan atribulados siendo nosotros una iglesia de verdad presente? ¿Por qué a veces estamos tan preocupados? ¿Será que tenemos miedo al futuro? ¿Será que tenemos miedo porque nosotros que somos conocedores de la profecía, será que tenemos miedo al futuro, de lo que ha de acontecer? Especialmente ese decreto dominical que nos espera a cada uno de nosotros. Hermanos, por eso es importante que este atributo del cual estamos estudiando en esta mañana, nosotros lo tengamos en nuestro corazón. Que podamos nosotros tener el amor de Dios que salva antes de que vengan esta gran prueba para el pueblo de Dios. Y ya van a ver por qué, porque más adelante vamos a leer otra cita muy importante. Hablando de ese amor especialmente tierno, ¿qué significa la palabra ternura de acuerdo al diccionario? Sentimiento ante las personas, cosas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito por su dulzura, debilidad o delicadeza. ¿Lo ven? Eso es lo que significa la palabra dulzura. O sea, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como creyentes en este mensaje final de Dios, deberíamos de nosotros tener en nuestro rostro la alegría, hermanos, porque ya Cristo viene pronto. ¿O es que acaso no lo creemos o no lo creemos? Yo creo que deberíamos estar felices y contentos porque ya este mundo de tristeza, de maldad, de enfermedad, de muerte y de tanta maldad que hay, esto se va a terminar de una vez por todas, hermanos. Deberíamos nosotros de estar contentos porque ya esto va a concluir. Ahora, ¿por qué no estamos contentos o por qué estamos preocupados? Quizás porque no hemos hecho el preparativo necesario para que nosotros estemos listos cuando el Señor venga. Porque recuerden que la sierva del Señor dice en el espíritu de profecía, dice que nosotros deberíamos de vivir como que si fuese el último día de nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque Cristo puede venir mañana. ¿O es que acaso no puede venir mañana? ¿Acaso cuando una persona muere, para esa persona, recuerden que el apóstol Pablo describe la muerte que es como un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Si nosotros morimos sellados para vida eterna, ¿qué va a pasar? Va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Y cuando abramos los ojos, ¿qué vamos a ver? El Señor, ¿verdad? Resucitándonos. O lo vamos a ver venir en poder y gloria, porque vamos a formar parte de esa resurrección especial. Todos los que creemos en el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? De Apocalipsis capítulo 14.
Ahora, hermanos, hablando de este atributo tan importante, vamos a definir lo que es el amor. El amor es una palabra corta de apenas 4 letras que abarca un principio tan amplio que muy pocos logran comprender y entender. No es un simple concepto, o sea, el amor no es un simple concepto, es una experiencia que se refleja en la vida de todo creyente sincero y verdadero. En otras palabras, hermanos, es la vida de Dios en el alma. O sea, por eso es que el amor es un principio que nosotros necesitamos recibir. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la ley. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La esencia de la ley es el amor, ¿verdad? Ahora, hermanos, hablando de la definición de la palabra amor, como les decía, el apóstol Pablo fue el que más se aproximó a definir qué es el amor de Dios. Primera de Corintios, capítulo 13, todo este capítulo nos habla del amor de Dios. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, vamos a meditar en él. Muy importante las palabras que el apóstol Pablo explica en este capítulo 13 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos, primeramente vamos a leer los versículos del 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Escuchen bien lo que dice aquí el apóstol Pablo en relación a la importancia que tiene el amor de Dios que salva en nuestros corazones. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando de actos importantes que están en la vida de un cristiano, como por ejemplo, si yo tuviese profecía, es decir, si entendiese la profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes, pero si yo no tengo amor, ¿qué va a pasar? Nada soy. Pero no solamente se queda ahí, hermanos, porque yo puedo vender todas mis propiedades para darlo a los pobres como un acto de amor, ¿verdad? Yo puedo tener, y el apóstol Pablo también lo dijo, yo puedo tener apariencia de piedad, y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, y a lo mejor nosotros estamos actuando bajo esa apariencia de piedad. Fíjense, sigue diciendo: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Oh, hermanos, ¿ven qué importante es este atributo? ¿Lo ven qué importante es en la vida de nosotros? Hermanos, no nos sirve de nada que podamos conocer la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos conocer todos los misterios. Puedo inclusive dar de comer a los pobres. Puedo hacer obra misionera, obra médico-misionera. Todo lo puedo hacer. Pero si el amor de Dios no está presente en el corazón, hermanos, Dios toma eso como algo falso, como algo que no tiene valor. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo este capítulo 13, el versículo 4 hasta el 8. Dice: el amor es como, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y escuchen lo que sigue diciendo el versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muy importante. Y termina diciendo el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué es lo que va a permanecer de acuerdo a lo que leímos aquí?
El amor. Porque la profecía va a llegar el día, hermanos, en que todas las profecías se van a cumplir, las profecías que nosotros conocemos ahora en este tiempo. En el tiempo futuro, todos estos eventos finales ya habrán llegado el cumplimiento de esos eventos finales y ya toda la profecía se habrá cumplido. Pero ¿qué es lo que va a permanecer? ¿Qué es lo que tiene que permanecer por toda la eternidad en nosotros? Es el amor de Dios. Este atributo tan importante, hermanos. ¿Ok? Ahora, hermanos, tener el amor de Dios en nuestros corazones es tomar la cruz de Cristo. Así lo dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Fíjense, hermanos. Miren la condición para seguir al Señor. Mateo capítulo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Porque no es solamente saber que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, sino que Él nos manda también a que nosotros carguemos nuestra propia cruz. Para poderlo seguir a Él, hermanos, ¿qué representa la cruz? La cruz representa, hermanos, abnegación, sacrificio. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios, por quien dio su vida por nosotros. Por eso es que cuando Pedro iba a ser crucificado, pero no, para mí es un honor que me crucifican así como crucificaron a mi maestro, crucifíqueme con la cabeza para abajo. O sea, él no era digno pues de ese honor, imagínense, para él era un honor ser crucificado. Y estamos hablando de una tortura seria. ¿Ok? Ahora, hermanos, ahora vamos a ver, voy a leer una cita muy importante para que ustedes vean la importancia que tiene, hermanos, tener el amor de Dios en nuestros corazones, especialmente en el tiempo de angustia que nos toca a nosotros vivir. Sobre todo cuando nos toca sufrir, cuando nos toque pasar por las aflicciones. Yo creo que una de las cosas que nosotros siempre le hemos sacado el cuerpo ha sido al sufrimiento. Ahora, yo les digo algo, levanten la mano aquí los que quieran sufrir, levanten la mano. ¿Alguien aquí de los que está presente aquí quiere sufrir? Yo creo que nadie, ¿verdad? Porque dice Job capítulo 14, versículo 1, dice: el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Hermanos, yo creo que nadie de los que estamos aquí quiere sufrir, a menos que sea un masoquista, pero yo no creo, porque la mayoría de las personas siempre evitan el sufrimiento. Y por evitar el sufrimiento, muchos han caído hasta en la apostasía para evitar el sufrimiento. Hermanos, pero por eso es que nosotros como pueblo tenemos que prepararnos ¿en dónde? En esa fe que una vez fue dada a los santos, en la palabra que es viva y es más cortante que toda espada de doble filo. Ahora, fíjense bien, hermanos, este comentario que está, o esta cita que está en este libro, Discurso Maestro de Jesucristo, yo se los recomiendo porque aquí está el Sermón de la Montaña. Muy importante, nosotros deberíamos de meditar y leer este libro más a menudo. Nosotros necesitamos esas instrucciones que dejó nuestro Salvador Cristo Jesús en ese Sermón de la Montaña. Pero aquí, fíjense bien, hermanos, está comentando de este versículo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y escuchen bien lo que dice aquí la sierva del Señor. Siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, ¿qué va a pasar cuando nos procuramos ponernos en armonía con el Señor? Sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su Maestro. ¿Lo ven? En vez de nosotros preocuparnos porque estamos pasando por un sufrimiento o por una aflicción, ¿qué debemos de
¿qué deberíamos de expresar o de sentir? Deberíamos de sentir, hermanos, gozo porque estamos sufriendo por causa de Cristo. Acuérdense que tenemos que pasar por el horno de la aflicción, todos y cada uno de nosotros. No se nos olvide eso, que tenemos que pasar por el horno de la aflicción. Por eso es que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. Nosotros debemos saber eso. O sea, eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros si queremos ser fieles al Señor, si queremos cumplir con los mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos espera? Persecución. Eso es lo que nos espera. Y debemos de estar conscientes de que eso va a ser la suerte que nos va a tocar a cada uno de nosotros. Ahora escuchen lo que sigue diciendo esta cita, muy importante. A la página, Discurso Maestro de Jesucristo, página 29, en esta edición. ¿Ok? Dice: aunque el Señor no prometió eximir a su pueblo de tribulación, le prometió algo mucho mejor. Le dijo: como tus días serán tus fuerzas. Gloria al Señor. O sea que el Señor promete darnos fuerza adicional para que podamos pasar por las pruebas que nos vengan. Así lo dice otra cita. Dice aquí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los 3 fieles de Babilonia. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea que si nosotros somos fieles al Señor, si tenemos que sufrir por Él, ¿qué va a pasar? El Señor prometió que Él va a estar a nuestro lado, ahí cerquita de nosotros, aunque no lo veamos con nuestros ojos mortales. Pero Él va a estar ahí cerquita de nosotros, ayudándonos a que podamos pasar por ese horno de la aflicción. Sigue diciendo, y escuchen lo que dice este comentario, esta última parte que es bien importante. Dice: los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. ¿Lo ven? Ahora, sigue diciendo: el amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. ¿Lo ven, hermanos? ¿Se dan cuenta qué es lo que va a dulcificar el sufrimiento? ¿Qué es lo que va a aminorar el sufrimiento que tengamos que soportar? Va a ser, hermanos, el amor que sintamos por ¿quién? Por nuestro Redentor, por nuestro Salvador Cristo Jesús. Ese amor, cuando esté en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? Va a dulcificar el sufrimiento que nos toque vivir. Cuando seamos pasados por ese fuego, por ese horno de la aflicción. Ahora, hermanos, por eso es que el amor de Dios y a nuestro prójimo es esencial, oigan esto, para el cumplimiento de la ley y para obedecer la ley de Dios. Vamos a buscar algunos versículos que nos afirman de que la ley de Dios es el centro de la ley, de su ley. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 13, versículo 10. Fíjense bien, hermanos, cuál es la esencia de la ley de Dios. Y acuérdense que no solamente se limita al decálogo, acuérdense que cuando se habla de ley de Dios, va mucho más allá que el decálogo, es todo así dice Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ley de Dios, todo así dice Jehová. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Y esto es muy importante que lo entendamos. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Se dan cuenta, hermano, que si nosotros no tenemos el amor de Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a convertir en legalistas tratando de guardar la ley sin el amor de Dios. Somos unos legalistas y en eso muchas iglesias se han convertido, hermanos, en legalistas. Porque quieren guardar la ley pero sin el amor de Dios. Esto es esencial, hermano. El que tiene el amor de Dios en su corazón va a actuar espontáneamente. Va a fluir de su corazón ese amor, así como fluye el amor de Dios del corazón de él. De la misma manera.
Juan capítulo 14, versículo 15. Miren, hermanos, estas son palabras que el Señor le dijo a los discípulos. Juan capítulo 14, versículo 15. Un versículo corto pero muy importante. Juan capítulo 14, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? O sea, si decimos que amamos a Dios, pero no guardamos su ley, ¿qué va a pasar? Somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿cuál es el resumen de la ley? Dice aquí en Mateo, en Mateo capítulo 22, versículos del 35 al 40. Mateo capítulo 22. Fíjense, hermanos, ¿cuál es el resumen de la ley? Mateo capítulo 22, versículos del 35 al 40. Dice así la palabra de Dios: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, o sea, al Señor, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, en otras palabras, toda la ley de Dios depende ¿de qué? Del amor de Dios que salva. ¿Lo ven? Muy importante. Por eso, hermanos, es que, ¿por qué el Señor dijo que el resumen de la ley se resumía en dos mandamientos? Es como cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? Y se llevó ¿cuántas tablas? Se llevó 2 tablas, ¿verdad? 2 tablas de piedra. En la primera tabla están los primeros 4 mandamientos, que es nuestro deber hacia Dios, ¿verdad? Y los otros 6, que es la segunda tabla, nuestro deber hacia nuestro prójimo. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta aquí. Hay otras iglesias que han interpretado esto de forma equivocada. Piensan que ya la ley fue quitada y por eso que entonces solamente se refieren, no, es que amémonos, porque es el amor lo que tenemos, eso es lo más importante. No importando, o sea, sin importar de que nosotros estemos viviendo en pecado, no importa cómo usted esté, estamos viviendo bajo la gracia y una vez salvo, siempre salvo. Por eso, hermano, como lo decía el pastor Pérez esta mañana, eso es lo que se conoce como la doctrina de los nicolaitas: convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, bueno, como hemos dicho, es el que más habló y predicó y escribió sobre el amor de Dios que salva. De hecho, no solamente que predicó y lo enseñó, sino que él también lo vivió, lo tenía en su corazón. Y vamos a buscarlo. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Fíjense, hermanos, el poder y la fuerza que tiene el amor de Dios cuando lo tengamos en nuestros corazones. Fíjense, Pablo fue el máximo exponente del amor de Dios que salva. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Miren estas palabras. Escuchen estas palabras tan poderosas como lo escribe Pablo sobre el amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ven cómo está presente el amor de Dios en todo
en casi todos los versículos de la palabra de Dios. Versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor, hermanos. Miren cómo el apóstol Pablo estaba tan afianzado en esa verdad, tan afianzado en el amor de Dios, hermanos, que Pablo no le importó, bueno, si tengo que morir, si tengo que dejarlo todo por Cristo, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Eso fue lo que Pablo escribió, ¿verdad? Ahora, hermanos, hay algo importante. Así como Pablo tenía el amor de Dios en su corazón, también de la misma manera él también corregía a sus hermanos también, porque una de las cosas, hermanos, por el hecho de que nosotros tengamos la verdad, eso no quiere decir que nosotros vamos a ser toscos o vamos a decir, bueno, a la gente no le gusta que se les amoneste, por eso es que las iglesias de verdad presentes siempre están vacías. No, debería de haber mucho más gente de la que hay ahora, porque este mensaje que nosotros predicamos es un mensaje de salvación. Y yo estoy seguro que muchas almas que están afuera pudieran estar aquí ahora mismo en esta iglesia. Pero depende de la manera como nosotros presentamos el mensaje, depende de la forma como nosotros hacemos la obra misionera. De esa misma manera podemos traer almas a Cristo o podemos echarlas por el precipicio. De nosotros depende. Nosotros no nos podemos justificar diciendo, no, es que a aquel no le gusta que le digan la verdad, o no le gusta que los amonesten, o que los reprenda. Depende de cómo nosotros hagamos esta obra, hermanos. Así lo dice Pablo. Fíjense, hermanos, cómo corregía o cómo corregimos nosotros a los hermanos que yerran. Fíjense bien lo que dice Pablo en Gálatas. Vamos al Evangelio, la carta a los Gálatas, capítulo 6, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Fíjense bien, hermanos, el método que usaba Pablo o el consejo que Pablo da a la hora de reprender a alguien en la iglesia. ¿Ok? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Escuchen lo que es un versículo muy importante. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y eso es muy importante, ¿somos espirituales o no somos espirituales? ¿Estamos todavía en la carne o estamos en el espíritu? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Lo ven? Oh, hermanos, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Perdón, antes de ese versículo, me gustaría leerles una cita que está aquí en la Biblia de Estudios, comentando esta cita que está comentando 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Bueno, el comentario dice así. Espera un momentico que no lo... Ok, aquí está. Comentando 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice el título de esta cita: Pablo, amigo de los que yerran. ¿Cómo Pablo reprendía? Como un amigo, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo estimaba que era necesario reprender el mal en la iglesia, pero no perdía su dominio propio al reprochar el error. Afanosamente explica la razón de su proceder. Cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión
de que era amigo de los que yerran. Les hacía entender que les costaba dolor causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes que su interés estaba identificado con el de ellos. Hermanos, Pablo tenía el Espíritu de Dios, ¿ok? Y cuando Pablo amonestaba y reprendía a la iglesia, lo hacía, hermanos, como un amigo. Lo hacía para tratar de ganar esa alma. En vez de que se fuera, ¿verdad? Es rescatar. ¿Acaso esa no fue la obra que hizo el Señor? Por eso, hermanos, el amor refleja esa actitud, ¿verdad? De que así como lo dice Pablo, ¿verdad? Que era amigo de los que yerran, así el mismo Señor, ¿a qué vino a esta tierra? Aparte de salvarnos, aparte de restaurar las verdades que los apóstoles los líderes judíos habían pisoteado. Él vino, hermanos, a este mundo a buscar y salvar a los que se han perdido. Por eso es que nosotros debemos de agotar con una persona, aún con los que están en apostasía. Hermanos, tenemos que lograr buscar esa alma, agotar todos los recursos posibles para que esa alma pueda estar en esta verdad. Esa es la misión con la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Ok? Muy importante. Otro comentario que quiero leerles aquí está en Primera de Corintios, en la Biblia de Estudios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. El comentario de esta cita, fíjense bien, el comentario de este versículo dice: Dios proporciona las armas. O sea, ¿las armas para qué? Para poder pelear contra ese enemigo que se ha levantado para destruir a todo ser humano. Escuchen lo que dice: somos colaboradores de Dios. Él nos proporciona todos los medios, todas las armas espirituales necesarias para la destrucción de las fortalezas de Satanás. Presentad la verdad tal como es en Jesús. Que los tonos de vuestra voz expresen el amor de Dios. Conducid, pero nunca forcéis. Tratad al más obstinado con un espíritu de bondad y afecto. Sumergid vuestras palabras en el óleo de la gracia y que fluyan de vuestros labios con amor. ¿Lo ven, hermanos? Eso es lo que debe caracterizar a un verdadero cristiano. Por eso es que dentro del carácter de Cristo, hermanos, este es un atributo esencial. Acuérdense que el carácter de Dios tiene 3 elementos fundamentales, que son el amor, la justicia y la misericordia. Estos 3 elementos, así como están presentes en el carácter de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, así también tienen que estar presentes en nosotros. Ese es el carácter que nosotros deberíamos de reflejar. Ahora, todavía estamos a tiempo, a pesar de que ya nos queda poco tiempo para que el Señor venga. Este corto tiempo que tenemos, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Es de prepararnos, porque Cristo viene a buscar una iglesia que haya alcanzado la perfección del carácter. Nosotros no nos podemos conformar con un carácter menos. Dios viene a buscar, como lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que, esa es la meta que nosotros debemos de alcanzar. Esa es la alta norma que nosotros nos debemos fijar para poder alcanzar la perfección del carácter cristiano. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Fíjense, hermanos, el mandato de Dios a través del apóstol Juan, el discípulo amado, se conoce como el discípulo amado. Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto es algo, es como la escalera, lo que estábamos estudiando esta mañana en la escuela sabática? O sea, nosotros no nos podemos conformar solamente con como estamos. Todos los días debe haber un crecimiento espiritual constantemente. Y en la medida en que nosotros crezcamos cada día, que subamos esa escalera todo el tiempo, esa escalera como se decía en la escuela sabática, cuya base está aquí en la tierra, que es Cristo hecho hombre, o la naturaleza humana de Cristo, y la parte más alta en el cielo, que es la naturaleza divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa escalera es la que nosotros debemos subir constantemente. El día que nosotros subamos y subamos, va a llegar el día en que la santidad va a estar al alcance de nuestra mano. Pero hoy por hoy, hasta la gente del mundo se burla de la palabra santidad y hasta dice, no, aquel se la da de santo. Hermanos, pero es que nosotros estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a eso porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? Filipenses capítulo 3, versículos del 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios aquí en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Se dan cuenta lo que hace el amor de Dios en el corazón? O sea, todo lo que tenía Pablo, hermanos, lo tenía como pérdida. En otras palabras, en su corazón no había egoísmo. ¿Ok? Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh, hermanos, Pablo tuvo esa experiencia. Y esa experiencia que tuvo Pablo es la experiencia que hoy por hoy nosotros necesitamos tener. ¿Acaso no hemos leído nosotros en el conflicto de los siglos que dice que el tiempo de angustia que viene requiere de una experiencia que hoy por hoy no poseemos? ¿Y saben cuál es esa experiencia? Es el amor de Cristo en nuestros corazones. Es esa relación personal con el Señor. No es la teoría lo que nos va a salvar. No es que yo me conozca la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hermanos, es una experiencia con el Señor. Así como la tuvo Abraham, así como la tuvieron Job, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, que fueron hombres que tuvieron una experiencia con el Señor. Y esa es la experiencia que hoy por hoy nosotros necesitamos, especialmente en estos días finales de la historia de esta tierra, cuando vamos a ser sometidos a esa gran prueba como lo es el decreto dominical. ¿Ok? Escuchen bien, hermanos, le voy a leer aquí una cita que está en Joya de los Testimonios, en la página 114 y 115. Para los que están anotando, Joya de los Testimonios, tomo 2, perdón, páginas 114 y 115. Escuchen lo que dice esta cita. El título de este capítulo es El amor entre los hermanos. Muy importante capítulo, se los recomiendo que lo lean. Dice así: no hemos de condenar a los demás, tal no es nuestra obra, sino que debemos amarnos unos a otros y orar unos por otros. Cuando vemos a uno apartarse de la verdad, podemos llorar por él como Cristo lloró sobre Jerusalén. ¿Acaso nosotros lloramos por alguien que se haya ido de la iglesia, hermanos?
o alguien que se haya... a veces nosotros con nuestros actos, sin darnos cuenta, nosotros hacemos que muchos se vayan de la iglesia. Tenemos que meditar en eso, hermano, aunque tengamos esta verdad que el Señor nos ha dado. Dice aquí, veamos lo que dice nuestro Padre Celestial en su palabra acerca de los que yerran. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Lo ven? Como lo dice Gálatas 6:1 y Santiago 5:19 y 20. Cuán grande es esta obra misionera, cuánto más parecida al carácter de Cristo, que el hecho de que los pobres mortales falibles estén siempre acusando y condenando a aquellos que no alcanzan exactamente sus requisitos. Recordemos que Jesús nos conoce individualmente y se compadece de nuestras flaquezas. Sigue diciendo, conoce las necesidades de cada una de sus criaturas y la pena oculta e inexpresada de cada corazón. Si se perjudica a uno de los pequeñuelos por los cuales murió, lo ve y pedirá cuenta al ofensor. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor nos va a pedir cuenta si nosotros hemos actuado de esta manera, como lo acabo de leer en este libro. Por eso, hermanos, es que dice la palabra de Dios, o sea, el amor no necesariamente tiene que excluir la amonestación. Ojo, es muy importante que tengamos esto en cuenta, pero tiene que haber una combinación de todos estos elementos, como lo estaban en el carácter de nuestro Salvador Cristo Jesús. El amor, la justicia y la misericordia. Esos elementos tienen que estar presentes en nuestro carácter para poder buscar y salvar a los que se han perdido. ¿Ok? Bien, hermano, hay otra cita aquí muy importante que está en este libro de Hechos de los Apóstoles, página 437 y 438, hablando de, ya les digo el capítulo, 437 y 438. Este capítulo se titula Un testigo fiel, aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 437 y 438. Dice así: después que descendió el Espíritu Santo, está hablando por supuesto de la experiencia de los discípulos de Jesús, después que el Señor había ascendido y cuando llegó el día de Pentecostés, que había descendido el Espíritu Santo con poder, está hablando de ese momento. Después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente, su único deseo era la salvación de las almas. ¿Es ese nuestro deseo, hermanos? ¿La salvación de otros? ¿O es que nada más estamos aquí como un club social? ¿Será que hemos convertido la iglesia en un club social y estamos ya contentos y no nos hace falta más nada? Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos, eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Los creyentes habían de cultivar siempre un amor tal. Tenían que ir adelante en voluntaria obediencia al nuevo mandamiento. Tan estrechamente debían estar unidos con Cristo que pudieran sentirse capacitados para cumplir todos sus requerimientos. Sus vidas magnificarían el poder del Salvador, quien podía justificarlos por su justicia. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. Pero, aquí hay un pero, está hablando de la iglesia apostólica. Miren lo que sucedió dentro de la iglesia apostólica. Pero gradualmente sobrevino un cambio. Fíjense, todo era armonía. Y por eso hay un versículo que en los apóstoles se cumplió este versículo que está en el Salmo 133, versículo 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
O sea, ellos tuvieron esa armonía, ¿por qué? Porque fueron ungidos con el Espíritu Santo cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero fíjense bien, hermanos, dice aquí, pero gradualmente, no fue de un solo golpe, sino gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás, espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura, perdieron de vista al Salvador y su amor. Escuchen esto. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado, y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida, que es lo más triste del caso. Y a veces eso puede pasar aquí, entre nosotros. Por eso es que el Señor quiere que nosotros escudriñemos nuestro corazón, a ver cómo estamos realmente, hermanos. Nosotros podemos estar aquí, podemos opinar, podemos levantar la mano y todas esas cosas, podemos saber mucho, pero ¿cómo está mi vida realmente? ¿Se amolda mi vida a lo que yo sé, a lo que yo predico, a lo que yo digo o enseño? Escuchen lo que sigue diciendo. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas y que, habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. ¿Lo ven? Sin saberlo, por supuesto, ¿no? Comprendiendo Juan que el amor fraternal iba mermando en la iglesia, se esforzaba por convencer a los creyentes de la necesidad constante de ese amor. Sus cartas a las iglesias están llenas de este pensamiento que dice: amados, amémonos unos a otros, escribe, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el apóstol Juan fue el que empezó a amonestar a la iglesia porque se había dado cuenta de que ese amor que comenzó en ellos después que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, ya se habían apartado de ese amor, y fue cuando empezaron las críticas, las dudas, las sospechas, una cantidad de elementos tóxicos que solamente el príncipe del mal las puede poner. Dice más adelante, escuchen lo que dice aquí, esta cita más adelante: el mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. ¿Ok? O sea, el mayor peligro de la iglesia no es ¿qué? No es la oposición del mundo. Es el mal acariciado en los corazones de los creyentes lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, sospecha, crítica o malicia. Por otro lado, el testimonio más fuerte de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo es la armonía y unión entre los hombres de distintos caracteres que forman su iglesia. ¿Lo ven, hermanos? Oh, mis amados hermanos, qué importante es que nosotros logremos esa unidad. Recuerden que la única forma, y yo sé que aquí nosotros hemos orado mucho por el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Hemos orado mucho por eso. Hermanos, pero lo que va realmente a hacer que el Espíritu Santo sea derramado sobre su iglesia es, como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Fíjense, los apóstoles, ¿cómo estaban los apóstoles? Al principio estaban en esos 3 años y medio, en casi todo ese periodo de tiempo, ellos estaban peleándose, como se los decía al principio. Estaban discutiendo, querían el primer puesto. Eso era lo que estaba en esa iglesia primitiva. Pero hermanos, bastó y sobró que ellos vieran ese gran sacrificio cuando crucificaron al Señor, que ellos nunca se imaginaron eso, a pesar de que el Señor se los dijo 3 veces en los primeros 3 evangelios.
se lo repitió 3 veces. El Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, va a ser crucificado, va a morir y va a resucitar. Esas palabras se las repitió el Señor 3 veces, pero la mente de los discípulos estaba en otra cosa, a pesar de que el Señor se las dijo. La mente de ellos estaba en un reino terrenal que ellos esperaban y creían que el Señor iba a establecer. Fíjense, tanto es así que en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, dice, Señor, ya cuando el Señor se iba a ir al cielo, le pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, por fin vamos a recibir ese reino que tú has que deseamos nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh hermanos, y esas palabras se cumplieron, porque después que el Señor se fue al cielo, pasaron 10 días más, hermanos, y en esos 10 días empezaron ellos a confesar sus pecados, a orar en ese aposento alto. Estaban cerrados ahí por la persecución. Ahí estaban todos ellos y se confesaron los pecados, o sea, arreglaron sus problemas, sus dificultades entre ellos. Y cuando la iglesia estaba unida, que es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Estaban todos juntos, unánimes. La unanimidad estaba en ellos y porque estaba la unanimidad fue cuando el Señor pudo derramar el Espíritu Santo con poder sobre esa iglesia primitiva. Oh hermano, ¿y cuáles fueron los resultados de ese derramamiento del Espíritu Santo? Hermanos, se cumplieron las palabras del Señor, fueron testigos hasta lo último de la tierra, fueron ellos. Las predicaciones de los apóstoles, y hermanos, no había internet, no había transmisiones en vivo en ese tiempo, no había nada de eso, pero ¿hasta dónde llegaron los apóstoles? Llegaron hasta lo último de la tierra, hermanos. Ese fue el trabajo que ellos hicieron. Hermanos, y dice la sierva del Señor que en estos tiempos finales se espera la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. Imagínense, la sierva del Señor dice que la lluvia tardía va a ser mucho más abundante que la lluvia temprana. Si la lluvia temprana trajo esos tremendos resultados, ¿cómo será entonces la lluvia tardía? Que va a ser mucho más abundante, hermanos. Acuérdense que esto no se va a terminar con la internet, porque nos van a negar cada vez más. Estamos viendo que están cerrando los canales, están sacando inclusive mensajes. De hecho, por ahí sacaron un tema de las abominaciones en vestiduras sacerdotales, un tema que habla de la Iglesia Católica, hermanos, fue sacado también. O sea, no solamente los que hablan de la enfermedad, para no decir nombre, sino también estos temas que ya tienen que ver con el hombre de pecado, con el hijo de perdición, ya están siendo sacados del internet. Así que, hermanos, va a llegar el día en que nos van a cerrar todo esto. La iglesia del aire va a tener que estar en la tierra y va a tener que unirse con ese pueblo, ¿verdad?, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque viene la persecución y el pueblo de Dios va a estar y va a vivir la misma suerte que vivieron los apóstoles en el principio, perseguidos de un lugar a otro. Vamos a ir quién sabe a dónde y vamos a tener la misma experiencia que tuvieron los valdenses en la iglesia de la Cueva, que ahí era donde celebraban el sábado, ahí era donde se reunían, tenían el culto de adoración en una cueva. Hermanos, nosotros no estamos lejos de vivir exactamente esa experiencia que vivieron los valdenses debido a la gran tribulación. Bien, hermanos, ya para terminar voy a leerles una cita que está en esta matutina, no sé cuántos de ustedes la tienen, desde el corazón, en la página 165. Es una matutina muy bonita, se las recomiendo, desde el corazón. Es esta matutina, ¿ves? Desde el corazón. Es la matutina del 4 de junio. Voy a leerles un pedacito nada más de esta matutina. Y dice así: en cada acción de la vida, los cristianos deben intentar representar a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que intentar, hermanos? Si nos llamamos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Representar a Cristo. ¿En qué? En carácter. Muy importante.
Dice aquí, hacer que su servicio parezca atractivo. Ahora yo me pregunto, ¿será que nuestro servicio, el que tenemos aquí, es atractivo para otros? Es una pregunta, no estoy diciendo que la contesten, pero es una pregunta que yo hago, ¿verdad? Tenemos que meditar, ¿es nuestro servicio de oración atractivo para otros? Hagámonos esa pregunta, ¿verdad? Dejad que las gracias del Espíritu sean manifestadas en bondad, mansedumbre, paciencia, alegría y amor. El amor a Jesús será visto, será sentido. ¿Lo ven? El amor a Jesús será ¿qué? Será visto, o sea, no va a ser predicado nada más, va a ser visto, lo vamos a ver porque es un testimonio viviente. Será sentido, no puede ocultarse, ejerce un poder maravilloso, hace que el tímido sea atrevido, el perezoso diligente, el ignorante sabio. El amor a Cristo no se desanimará por la tribulación, ni se apartará del deber por los reproches. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué importante es este atributo? La importancia que tiene. Si nosotros no lo tenemos, ¿cómo podremos soportar lo que viene? ¿O cómo podremos nosotros ganar almas para Cristo si no tenemos ese atributo que es esencial para ganar otras almas, para el conocimiento de esta verdad que nosotros conocemos? Por eso, hermanos, no se nos olviden cuáles son los atributos que uno va a reflejar del amor cuando el amor de Cristo que salva esté en nuestros corazones. ¿Cuáles son esos atributos del amor de Dios que salva? La cortesía, la amabilidad, la ternura, la dulzura, la benevolencia, la cordialidad. Muy importante estos atributos. Y fíjense que yo creo que el mundo los ha sabido hacer, especialmente los vendedores. ¿Acaso los vendedores no son cordiales, no son amables, corteses? ¿Por qué? Porque tienen un propósito, un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Vender la mercancía que están ofreciendo. Pero nosotros, hermanos, estamos ofreciendo a un Salvador, algo mucho más importante, un Salvador. Y para eso tenemos que hacerle la mejor propaganda posible a través de un carácter edificado a la semejanza de Cristo. Hermanos, en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado. Cultivemos el amor de Dios en nuestros corazones, ese amor de Dios que salva. Ese es el llamado. Una verdad muy importante, y pudiéramos decir, el centro de la verdad presente es el amor de Dios que salva en nuestros corazones. Ojalá, hermanos, que nosotros lo podamos cultivar. Es tiempo de que hagamos cambios y reformas en nuestras vidas y que realmente busquemos al Señor, ¿verdad? Busquemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque los días son malos. Acuérdense que el mismo apóstol Pablo lo ha dicho. Estamos viviendo en esos días malos. Y por eso es que tenemos que ponernos la armadura para poder resistir los dardos de fuego del maligno. Sobre todo esa gran prueba que le toca al pueblo de Dios, como lo es el decreto dominical. Hermanos, que el Señor les bendiga y ojalá, y es mi deseo y oración de que todos los que estamos aquí, que ninguno se quede, que todos nosotros podamos cultivar ese amor, porque cuando el amor de Dios esté en toda esta iglesia, se va a cumplir lo del Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán delicioso y cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos entonces a terminar con una oración. Todos los que puedan, acompáñenme de rodillas para finalizar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos arrodillados, suplicándote, Señor, de que tú puedas transformar nuestro corazón, que tu amor pueda morar en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, una vez teniendo este amor de Dios que salva en nuestros corazones, que podamos ganar almas para Cristo, que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como lo dice tu palabra. Oh Padre Celestial, gracias por estas instrucciones tan sencillas que tú nos das, pero tan profundas para la salvación de nuestra alma.
Ayúdanos a entender ese gran amor que tú sientes y tienes por cada uno de nosotros, así como el apóstol Pablo lo entendió y lo escribió y lo vivió. A nosotros también nos toca vivirlo, Señor, pero para vivirlo necesitamos tenerlo. Y te rogamos, Padre Celestial, que tú derrames tu amor en tu iglesia, en cada uno de nosotros. Danos de tu gracia, de ese poder para vencer el pecado, para odiar el pecado así como tú lo odias, Señor. En esta hora te rogamos, Padre Celestial, una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, por cada hogar aquí representado, Señor, que tú puedas bendecir a tu iglesia, no solamente esta iglesia, sino todas las iglesias, tanto de este ministerio como de otros ministerios de la verdad presente. Gracias, Padre Celestial, por darnos tu palabra, gracias por tus bendiciones, y acompáñanos, Señor, en el resto de esta semana, y que este sábado sea un sábado lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación, y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos no solamente descansar en tu día sábado, sino bendecir este día de sábado y también santificar tu día sábado, para gloria y honra de tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.